secuencial del café, escena 6, plano 1, toma 2. Bueno, así avanzamos en el taller de producción audiovisual. Ya todos los equipos pasaron por el día de producción, es decir, ya hicieron su preproducción, buscaron todos los elementos de utilería, escenografía, locaciones y ya vivieron la experiencia de grabación. Ahora, esto es lo que sigue. Hola, saludos a todos. Lo que vamos a conocer hoy en esta clase es el proceso de pietaje, que sucede posterior a que hayamos grabado y antes de entrar a la sala de edición. Este proceso nos apoya para el ahorro en los tiempos en la edición y también en los costos que corresponden en los pagos de las pautas de edición. El pietaje es la selección de imágenes y sonidos del material que hemos grabado. Explicaba en las clases presenciales que pietaje, ese término viene desde la época que comenzó el cine, porque las cintas de cine se medían por pie y la selección de las imágenes pues correspondían a X pie de la cinta, y bueno, de allí viene el término de pietaje, la selección de los pies de la cinta de la película. Pero en este caso pues trabajamos con archivos digitales y vamos a hacer entonces la selección o pietaje del material que corresponde y vamos a reflejarla en un libreto que vamos a compartir con el equipo de edición. Este documento lo podemos llamar guión de edición, libreto de edición o pauta de edición, como ustedes quieran. Lo importante, como yo siempre he comentado en todas las clases, es que cada documento que nosotros hagamos para todos nuestros procesos de producción, pues pueden tener nuestra propia identidad y nosotros podemos adaptar a nuestro propio estilo. Lo importante siempre es que todo documento que realicemos como productores pueda ser interpretado por cualquier integrante del equipo que esté trabajando con nosotros en cualquiera de las áreas. Entonces, en este caso, nuestro foco es el editor, que el editor pueda seleccionar las imágenes que les estamos entregando o pueda conocer qué es lo que le estamos entregando. Entonces, durante el proceso de grabación hay un punto importante que debemos tener en cuenta y existe el cargo de Media Manager, que es la persona que se encarga del traslado de la data de la cámara de grabación al disco donde vamos a almacenar el material o a la fuente donde va a estar almacenada el material, computadora, laptop o lo que se desea, ¿no? Y que esa persona garantiza que entonces que el archivo haya pasado de una manera adecuada, que esté todo correcto, sea audio, video o material que hayamos descargado en la web, ¿verdad? Una vez nosotros tengamos este material en nuestras manos, pues nosotros vamos a entrar a la carpeta, ¿verdad? Y vamos a comenzar con nuestro proceso. Luego de visualizar todo el material, nosotros pues podemos clasificar o tomar en cuenta las notas que haya hecho otro cargo que según la producción que tú estés participando existe, que es el del script. El script es la persona que se encarga de tomar nota de qué plano fue aprobado por el director o el productor en el trabajo de campo, ¿verdad? Si eso no sucede y no hemos tenido presupuesto para que un script nos acompañe, pues nosotros podemos hacer una visualización general de todo ese material y podemos entonces clasificar y reidentificar el archivo si así lo deseamos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en esta clase vamos a identificar el archivo, como ustedes podrán ver, como clase de pietaje 1, por ejemplo, ¿verdad? Pero una vez yo haya seleccionado este archivo y lo haya identificado y lo haya expuesto en un libreto, yo tengo que reflejar el tiempo que la selección del tiempo de lo que va a suceder en este archivo que yo quiero que sea seleccionado desde hasta, ¿verdad? Entonces, para que el editor pueda comprender de una manera más práctica, leer toda la información que le está llegando, es importante que lo reflejemos en columnas y podemos ver esta opción de libreto, ¿verdad? Que tiene dos columnas, una columna dedicada para el video, otra columna para el audio. En la columna de video pues vamos entonces nosotros a describir lo que va a editar en ese rango que vamos a colocar por fila el editor, bien sea que sigamos lo que está escrito en el libreto, ¿verdad? O que nosotros describamos lo que va a suceder. En este caso, por ejemplo, vamos a escribir, en la imagen se refleja
a través del agua cómo está el día y que el viento está moviendo las hojas en el jardín. Entonces, aquí vamos a colocar el archivo que identificamos como clase de edición 1, pero también vamos a colocar que según mi revisión en el pietaje, tengo clase de edición número 46, que es donde está la toma que habla sobre el viento. Y yo quiero que entonces en estos archivos se identifique, por ejemplo, esta toma que estamos viendo aquí del agua, la seleccionemos desde este punto hasta este otro punto. Como podrán ver, aquí estamos conociendo el desde y podemos ver el punto donde el archivo identifica el tiempo del pietaje, el momento en el que yo quiero tomar la toma. Y vámonos hasta el punto de hasta. Y aquí vemos entonces lo que yo voy a anotar en el libreto. Anoto este tiempo que identifico aquí. Desde hasta. En este caso son imágenes solamente, ¿verdad? Aquí vamos a hacer lo mismo con las imágenes del viento. Vamos a ver. Selecciono el archivo desde hasta. Estos archivos pueden tener, por ejemplo, sonido, ¿verdad? Cuando hablamos de sonido es una parte de una entrevista o un sonido como tal, ¿verdad? El canto de un gallo, el ladrido de un perro, o una frase que yo quiera decir. Vamos a ver, por ejemplo, si seleccionáramos algo que yo esté diciendo. Entonces yo digo, ajá, aquí no escoja, se coge aquí, vamos desde y sigo hablando y yo digo hasta. Entonces después todo lo que he dicho no va a quedar, en el que como acabamos de ver, vamos a escoger el desde y el hasta. Aquí tenemos desde que dice, se coge aquí, hasta que dice, cuando yo digo hasta. Y anoto los tiempos y la primera y última palabra del sonido. Así el editor podrá saber que de ese archivo está escogiendo exactamente lo que el productor quiere que vaya en esta parte del libreto. También en la columna de video vamos a identificar o a desglosar toda información que tenga, por ejemplo, de identificación, súper o diseño gráfico. Los insert o identificaciones son todo texto que pone Teo Castro, productor audiovisual, por ejemplo, y está sobre un diseño gráfico que puede ser llamado barra, load bar, o que simplemente le pedimos al editor que le dé una identidad a ese texto. También se le llama insert a cualquier información que nosotros podamos colocar en el video, ¿verdad? Con un texto breve, una información breve como la que estamos viendo ahorita en pantalla. Ok, se le llama super a todo texto que ocupe gran parte de la pantalla. Y ustedes pueden identificar incluso el estilo de letra que quiere que se use aquí, o se puede mandar a hacer un diseño gráfico, ¿verdad? Con las características que identifiquen el empaque gráfico del programa. El empaque gráfico del programa son coletillas, barras de load bar, transiciones, base para crédito, bases para poner texto, ¿verdad? Como lo que estamos viendo en este momento. Estos son trabajos que se pueden mandar a hacer en diseño gráfico o pueden usarse algunas herramientas que están en los actuales proyectos de edición. Como ya hemos visto, entonces hemos descrito que en esta columna nosotros estamos dando toda la información necesaria para que el editor pueda escoger el archivo que yo identifiqué o el archivo que yo le estoy indicando de toda la data que estoy entregando, va en esta parte del programa que va ilustrado de tal manera y tiene tal información. En la columna de audio, pues vamos a describir e igualmente clasificar todo el archivo que tenga que ver con música, efectos de sonido, con locuciones. Estos archivos, si es necesario, por ejemplo, a efectos de locuciones, también se le tiene que colocar el desde, el hasta, con las palabras de inicio y final del texto del locutor. Pero si son efectos de sonido, como por ejemplo, que relinchó un caballo, pues ahí está el archivo que relincha el caballo y ya no hay que poner desde y el hasta, sino solamente tener la identificación relinche de caballo o el número del archivo como lo tengas identificado.
Igualmente con músicas, ¿verdad? Identificar la música o dar la información de que así está identificado el archivo de tal música que vas a usar desde hasta o con la indicación de que la use de la manera que ustedes consideren conversar o que sienta el editor que vaya con el material que estamos haciendo. Entonces, como vemos, el libreto es muy puntual y está basado en los archivos que tenemos y estamos entregando. También podemos tomar esta otra forma horizontal de la información, donde estamos viendo una columna para video, otra columna para apoyos, otra columna para audio y una columna para gráficos y textos. Y toda la información que pusimos allá arriba, como ustedes ven, aquí tenemos la toma que ilustra, que está ilustrada con tal toma de apoyo y que tiene tal efecto de sonido o música y que le voy a poner tal identificación o texto. Una forma quizás más sencilla de comprender. Existe también otro estilo de libreto o guión para edición, que es como un libreto literario que va narrando y describiendo lo que se quiere hacer, va identificando igualmente el archivo y cada archivo, cada punto se va desglosando y narrando, pero es quizás un poco más complicado para un editor sentarse a leer y ver esto, ¿no? Entonces, lo más práctico es el uso de las columnas para que el editor pueda comprender y vaciar y descubrir cuáles son los archivos que tú le estás diciendo que ejecute y que lleve en el orden cronológico que estás haciendo, porque de esa manera tú visualizaste el programa, de esa manera tú grabaste, hiciste el trabajo de campo, tomas de apoyo, etcétera, etcétera. Hay productores que deciden entregar el material al editor dándole una explicación a grandes rasgos, y este editor que es creativo pues decide darle forma, música y estilo a la producción. Pero para esos casos pues este editor tiene que estar integrado en el proceso de producción para saber cómo manejarlo, ¿verdad? Y cómo enriquecer todo tu proceso audiovisual. Pero si tú eres el creativo y has diseñado tu proyecto, el editor no ha participado y tú hiciste ciertos pasos en la producción y evaluaste cómo hacer cada toma, cómo fue la iluminación, cuál fue el trabajo del campo, por qué los movimientos, etcétera, etcétera, tú eres quien como productor le da sentido a todo eso y va a contribuir a feliz término llevando toda esta información al editor para que los tiempos de producción, de edición en la sala pues sean más cortos y tú puedas permitirte atender de manera creativa ese proceso sin necesidad de estar visualizando y escogiendo en el campo, que no quiere decir que puedan suceder una u otros cambios. Tú lo podrás evaluar cuando estés en este trabajo. Entonces, siempre digo que el proceso de edición es un proceso que puede enriquecer tu proyecto, lo puede hacer destacar y lo puede, magnificar, pero también, según con la persona que estés trabajando en la edición, o mejoras el proyecto o lo destruyes, porque tal vez no le ponen el interés, el efecto de sonido, el detallito del movimiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Te quedan pocos pasos para que entonces arranque ese proceso creativo y para que lo disfrutes. Te recomiendo que sea cual sea tu proceso, hagas esta visualización, este pietaje, selección y ordena, porque también es una forma de darte cuenta si tienes todos los insumos de video, apoyo, audio, música, locución, etcétera, que necesitas para tu proyecto y que debe estar unificada en una carpeta para entregar al editor. También es importante que se clasifique en la edición carpetas de música, audio, efectos de sonido, tomas de apoyo y material de la entrevista como tal o del trabajo principal. Entonces, nos vemos en la próxima clase y que te rinda tu trabajo de pietaje.